Señores, estoy feliz de presentar la vida de este joven que ha marcado muchos momentos en esta nueva generación y que ha logrado también cautivar corazones con edad acumulada, para no decirle más mayorcitos. Aquí está con nosotros Pavel Núñez, bienvenido al especial. Muchas gracias por esa bienvenida. El respeto que le hemos dado al público es lo que me ha hecho también ser un poco multitarget, por llamarlo de esa forma, y que personas que ya pasan su cuarto de hora, pues también se han añadido a nuestra propuesta. Pero también el contenido de tus canciones es una propuesta muy madura, aunque con sonido joven. Sí. Entiendo yo que puede ser un componente importante. ¿Cómo te sientes de tener esa virtud? ¿Cómo te sientes de que personas más adultas que tú, y de hecho artistas con una carrera más prolongada, te expresen admiración? Hacer las cosas con respeto. En el momento que tú te respetas, en el momento que tú entras a tu sitio de trabajo con la finalidad de respetar lo que tú haces, pues eso tiene repercusiones positivas. Yo entiendo que una de esas repercusiones positivas ha sido que personas instituidas en este difícil medio han visto mi carrera como buena y válida. Yo me siento muy bien, me siento gratificado. Creo que este es un premio que me ha dado la carrera y la vida, de tener personas que como tú dices, son experimentadas en el área y de repente se voltean a ver lo que uno hace. Yo creo que eso es más que un premio. Pavel, estamos celebrando mucho más de una década de carrera, casi 13 años ya como solista, pero en el ruedo musical vienes desde antes. Vamos a hablar de esos primeros pasos de Pavel y si desde niño soñabas también con tener esta carrera como autor de letras, cantante, músico. Tal vez no como autor de letras, porque no te puedo decir que yo a los 7, 8 años ya pensaba en qué iba a escribir o qué no, pero sí tenía obviamente muy presente yo diría que esa venita, ese empujón de vete para el escenario, de ver el escenario y desearlo, eso sí. Luego ya cuando entro en la adolescencia, entre los 13 y los 14 años, empiezo a dar mis primeros pasos en lo que yo llamo mi preparación para luego ser lo que hoy ustedes ven. Yo entiendo que esos primeros grupos, Código Genético, Los Fulanos, esa etapa. Porque tuviste tu etapa de grupero. Oh, pero claro. De tocar en los colegios. De tocar en colegios, de tocar en kermés, de tocar, de coger mi guagua para Puerto Plata. Yo duré una época que tocaba mucho en cabaret y en Puerto Plata. Y eso era semanalmente coger mi metro o cualquier medio de transporte que me llevara a ese sitio. Y obviamente esa era la época donde éramos felices e indocumentados. Háblame de tu entorno familiar. Vienes de una familia de artistas. ¿Cómo impactó tu tío Jackie Núñez en tu vida? ¿Por qué tú dices, porque fue algo que me fue impulsando a los escenarios? ¿En qué ambiente te movías para que sea tan natural para ti pensar en un escenario? Mira, yo creo que mi familia completa ha tenido como espacio natural el escenario. Sin embargo, la gente piensa que eso me facilitó las cosas. Es todo lo contrario, porque cuando tú tienes familia que tiene tanto éxito dentro de lo que hace, mucha gente no asume tu talento como genuino. Siempre hay la actitud de que te cree que porque es hijo de papi sobrino de fulano y hijo de mengano. Entonces eso es, ya esa es una actitud para cerrarte la puerta. Hablemos de eso. En el caso de tu padre, que también trabaja en el mundo del entretenimiento, cuando tú saliste con que tú querías ser cantante, artista, músico, ¿cuál fue esa primera impresión? Mira, la primera impresión de mi papá era obviamente de negación, porque todo el que conoce este medio obviamente sabe hasta qué punto dejar a los hijos entrar. Lo que pasa es que mi papá luego vio que yo tenía una personalidad definida y que sabía hacia dónde quería ir. ¿Y en quién encontraste apoyo inmediato? ¿Tu madre, Jackie, por ejemplo, Jackie? No, en Jackie. Jackie, al ser el soñador que todos conocemos, obviamente en el momento que me vio cantar y perteneciendo yo a la familia, me abrió las puertas. Y hoy por hoy yo te podría decir que Jackie fue la primera persona que me dijo, yo entiendo que tu voz debe oírse.
Impresionante. Ese momento, ¿lo recuerdas? La primera vez que pudiste presentar credenciales, que entiendes tú que también, además de Jackie, otras personas apreciaron tu voz. Sí, mira, de hecho yo siempre cuento una anécdota bastante graciosa, que cuando yo era editor y camarógrafo en la oficina de mi padre, entonces ahí iba mucho Aníbal Bravo. En esa época estaban hablando de hacer un segmento donde Aníbal Bravo iba a hacer algo para el programa que en ese momento se producía en la oficina de mi padre. Y Aníbal siempre me veía con mi guitarra en el patio, en los momentos de break, practicando. Y él es la primera persona que le dice a mi papá que yo canto. Mi papá, obviamente, vuelvo y te reitero, entra en una etapa de negación. Pero luego de eso yo me voy a Nueva York 3 años más tarde. Y cuando regreso de allá es que entonces encuentro las puertas abiertas de Jackie, el que me estaba esperando, yo diría que para ofrecerme un trabajo en un show que se llamaba Enhorabuena con Jackie. Entonces Aníbal Bravo te descubrió. Aníbal Bravo fue uno de los primeros, sí, que fue a llevar el chisme. ¿Y qué hacías en ese show, Enhorabuena con Jackie? Yo cantaba en una banda de planta. Jackie, luego que yo cantaba simplemente los coros y los bumpers que él tenía para hacerlo en vivo, empezó con una sección y me dijo, mira, esta sección yo la voy a hacer por ti, que se llaman las de moda, déjame ver si me acuerdo, las de moda sin payola se llamaban, que eran las canciones que entraban fluidamente a la radio y que la gente asumía de manera natural. Por lo regular eran canciones pop baladas. De tu presencia en ese programa, cuánto tiempo fue y luego cuál es este paso que das. Yo duré un año ahí. Luego de eso, luego que duré un año trabajando con Jackie, empecé mis estudios publicitarios. No los terminé, pero aún así yo creo que el activismo en hacer publicidad me llevó a trabajar en Pajés. Yo trabajé en una publicitaria como creativo durante un tiempo. En lo que eso se iba gestando, vino mi contrato con RCC Records, lo cual yo creo que es altamente conocido. No. Aquí vamos a pretender que nadie lo sabe, vamos a contarlo todo. Antes de llegar a ese contrato, Pavel, durante el tiempo que tuviste en ese programa, ¿hubo alguna preparación musical de estudios o es empírico el tema de la guitarra? ¿Tomaste clases? ¿Hubo alguna preparación de clases para formar a Pavel? Te diría que no, ha sido totalmente empírico. Yo te digo que, por ejemplo, esto que se ha convertido en una extensión de mi mano, déjame tomarlo ahora que me hablaste de ella, es algo que yo apenas me sabía este acorde, que es el más fácil de todos, que es un mi menor. Y yo me pasaba horas y horas tocando eso, hasta que por fin pude llegar a un la menor. Y así fueron fluyendo los acordes hasta el punto que ya yo tocaba fluidamente. O sea, nadie te enseñó a tocar la guitarra. Nadie. Ni a cantar tampoco. Tampoco. Se me perdió tu nombre y ya no pude mencionarte nunca más. Se me atrasó la angustia y no pude sufrirte cuando se ameritaba. Wow, impresionante. Llegas a estudiar publicidad, pero ahí también llega, entiendo yo, que abre puertas para tu carrera, un contrato. Dejas la universidad. ¿Qué opinión tiene tu familia cuando dejas la universidad? ¿O fue algo que se fue dando, de que tú retiras un semestre, 2 materias? Sí, ¿o fue una decisión? yo fui paulatinamente porque obviamente ahí vino mi primer hijo también. Entonces, yo creo que fueron muchas puertas al mismo tiempo que se iban abriendo y muchos retos que en ese momento, para un joven de 21 años, obviamente se convertía en un poco cuesta arriba, sin saber lo que iba a pasar con la carrera publicitaria ni con la de cantante. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que nace mi hijo, yo dejo a la publicitaria y viene el disco. Sale el disco y resulta ser toda una revolución. Paso a paso, caminando en el barrio, donde todo es peligro, donde nada es pecado. El vecino del frente, la vecina de al lado, borrachos en la esquina,
mujerzuelas y tragos y solo... ¿El contrato vino antes que el disco o después del disco? No, antes que el disco. Hablemos de ese contrato. ¿Qué significó? Como tú dices, ya tú tienes un escenario donde tienes un hijo, tienes responsabilidades, un reto de un traje bien grande, que tienes una familia de artistas, que a ver si es por la familia o si tú tienes talento. Claro. Cuando ese disco llega, cuando ese contrato llega, ¿qué es lo primero que piensas? Bueno, yo dije, me salvé, aquí hay un dinero, vamos a echar para adelante. Lo que yo no sabía es que eso no era así. No era tan color de rosa como en las películas de Hollywood, que llegaba un manager y firmaba el grupo, y el grupo vendía millones de copias y le daban millones de dólares. Y todos éramos felices. Y todo, exactamente. Y en la película el rockstar era feliz. Yo creo que en mi caso fue una realidad adaptable a mi país, pero que yo recuerdo con mucho agradecimiento. Entiendo que ese contrato fue el que permitió en ese momento el AIR de RCC Record, era el señor Víctor, que hasta hoy todo el mundo sabe que tengo una relación muy estrecha con él. Lo que pasó con ese contrato es que esa disquera era del grupo Van Inter, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí vino vamos a recordar a las nuevas generaciones que no... Sí, bueno, todavía no lleguemos ahí, hubo su etapa de gloria. Hablemos de eso. ¿Cómo fue cuando te firman, haces el disco, te dan un gran apoyo, un dinerito para ver? Bueno, invirtieron, no fue que me dieron. Sí. Yo recuerdo que el adelanto, yo te lo puedo decir hoy en día, el adelanto que a mí me dijeron por ese contrato fueron 100,000 pesos. Y yo con eso me acuerdo que pagué todo lo que tenía que ver con el nacimiento de mi hijo. O sea, ese contrato y ese adelanto vino a salvar el parto en el cual nació... Nació con su pan bajo el brazo, Sí, Ariel David. Que si no hubiese sido por eso, yo no sé qué yo hubiese hecho, porque en ese momento yo no tenía seguro médico, estaba un poco peleado con mi papá, tú sabes, de esas etapas que uno como que está de rebelde, que uno anda por la vida. Entonces como que... tenía el apoyo por un lado, pero por otro lado como que estaba en esa etapa de hipismo, de encontrarme o de reencontrarme. Y entonces, ¿qué pasa? Que el adelanto no fue mucho, pero la inversión sí. Yo puedo decir que, por ejemplo, luego de que se hizo ese contrato, inmediatamente al año siguiente me hicieron los 2 videos, que aún esos videos hechos por Juan Basanta se toman como referencia para cosas que se han hecho luego de eso. O sea, que es el video de Paso a Paso y el video de Te Di. Yo diría que videos legendarios y temas legendarios dentro de mi carrera. Y de repente yo pasé de la absoluta, yo diría, del absoluto anónimo a la palestra y a estar en todas partes. Ese momento fue un momento importante para ti, pero también para los solistas dominicanos, que vimos un nuevo resurgir. O sea, hace mucho tiempo que no pasaba nada a nivel de solistas, y demostraste en ese tiempo que sí se podía aquí hacer éxitos, que no necesariamente eran los mexicanos, los venezolanos. O sea, que fue, entiendo yo, que a nivel artístico, musical y cultural, todo un acontecimiento. Esto te cambió la vida, no solamente en el adelanto, en los videos. A ti como artista, ¿cómo asimilaste todo esto? Mira, para mí fue una gran sorpresa, porque recuerda que yo no venía solo con el perfil de solista, sino de cantautor. Entonces mi reto era doble, porque yo no tenía que demostrar solamente que luego de un espacio de 20 años entre el último solista que salió y yo, o sea, fíjate, una cosa absurda. Yo salgo 20 años después de que un solista X había hecho algo. Es tanto así que cuando a mí me acogen, el referendo es Anthony Ríos, que yo lo puedo ver como mi padre, al cual admiro, teniendo como referencia esa diferencia generacional. Y el premio es para Pavel Núñez. O quien te acompañará, quien te besará los ojos, quien te curará el invierno con el hotel. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi caso yo venía con el perfil de solista,
pero también a eso añadía el perfil cantautor. Y eso era el doble reto de cómo iba a ser aceptado. Entonces yo creo que ese contrato en ese momento fue el que me dio el impulso para decir, bueno, mira, esto es lo que es este muchacho y nosotros estamos invirtiendo en esto. ¿Qué tú entiendes que fue la piedra angular de ese disco? ¿Qué canción? Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corría por la brisa. Devuélveme el verano que te di en cada abrazo. Devuélveme la calma que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía. Te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías. El viento sigue intacto, para respirarlo solo faltas tú. Yo creo que ese fue el antes y el después de mi carrera y sin duda alguna el diamante en esa producción. Y siempre faltarás. ¿Qué hace esta agua aquí? Tráigame vino. Es verdad. Teníamos que hacer este programa con vino. Esa canción es muy fuerte. Pavel, yo no puedo entender que un hombre haya escrito esa canción porque solamente una mujer con la sensibilidad de su alma puede sentir algo así. Bueno, a lo ¡Qué mejor. fuerte! A lo mejor dentro de lo heterosexual que soy, yo tengo las feromonas muy alteradas, pero yo creo que en el momento que yo lancé esa canción, por eso le caía mal a tantos hombres. Te dieron duro. Habían hombres que me hacían así en los conciertos y que te voy a explotar, o sea, y tú lo veías haciendo mímica, así, te voy a explotar cuando salgamos, porque obviamente se formó, yo diría, que una envidia constructiva, porque esos mismos hombres que me profesaban esos puñetazos, luego han sido personas que yo he visto en la primera fila de mis conciertos. Porque ¿qué pasa con Teddy? Yo creo que Teddy fue tan fuerte que no solo dejó como consecuencia un estilo de una nueva canción dominicana, vamos a llamarlo así, por haber sido hecha y concebida desde aquí, sino que dejó como consecuencia en mí un estilo que en cada disco yo tengo que tener un Teddy. No por copiar Teddy, sino porque ha dejado una secuela de romanticismo que yo tengo que tener una canción que, aunque no se parezca, tenga un factor en común en cuanto a la historia. Y yo decirte, haciendo también mi confesión, que va a ser un segmento de las confesiones mías, que marcaste mi vida con esa canción, ese momento, ¿Qué? y te amé desde ahí, aunque también te odié, igual que lo que te querían pegar, porque realmente fue una canción que interpretó un momento sentimental de mi vida. Qué chévere. Pero yo creo que Yo eso, creía que eso nada más lo sentía yo, por eso es que no podía entender cómo alguien lo escribió. Esto es lo que yo siento ahora. porque es que cada quien siente que su cruz es la más pesada y no se da cuenta que eso es lo bueno de la cruz. Yo quiero que la gente asuma la cruz como lo que yo voy a decir ahora. La cruz es tan pesada como colectiva. O sea, tu cruz no es diferente a la de otros seres humanos. Por eso yo pude plasmar tu historia, porque es la mía también. Hablamos de lo que pasó con Paso a Paso, con Teddy. ¿Cuál es el próximo paso? Hablando de caminar y esa desilusión del tema del contrato y cómo digeriste ese proceso que fue un poco largo, ¿verdad? ¿Qué hiciste en ese tiempo? Sí, mira, yo obviamente para no perder vigencia, me acuerdo que hicimos un álbum en vivo, porque no había, obviamente, después de haber tanta bonanza, ya no había dinero para hacer otro disco de estudio. Entonces tuvimos que hacer un disco a beneficio de Casa de Teatro porque en ese momento esa mágica casa también lo necesitaba. Y yo creo que necesitábamos mutuamente, yo hacer un disco y ellos que yo lo hiciera. Y hice un disco que se llamó De Vuelta a Casa de Teatro, en vivo. Ese disco también con un éxito. Yo fui a verte ahí. Qué ápero. Sí. Qué ápero. Tú ves que soy tu fan. O sea que tú voceaste ahí. No, sí. Pues, entonces hicimos ese disco y lanzamos ese disco con tanto éxito que hubo un tema de ahí que decía: y bailar, bailar en el centro del cielo,
Compartir una estrella, dibujar un cometa que nos traiga de vuelta hasta el fondo del mar. Que luego grabó Milly en su álbum del 2003, producido por Gilberto Santa Rosa, que la hizo merecedora de su primer Grammy. Entonces, yo creo que ahí las cosas empezaron a abrirse. Fíjate que salté un poco de la historia para contar la película como Pulp Fiction, Sí. que iba como de atrás para adelante y de adelante para atrás. Pues, pero antes de eso, antes del Grammy Latino y del disco, obviamente yo en mi casa, igual que muchas personas, recibimos la desagradable noticia de que éramos bienes incautados. Tú eras un bien incautado. Yo era un bien incautado, mi canción era un bien Dios incautado. mío. ¿Cómo podías tú digerir eso, muchacho joven? Tenías 23 años sí, o algo así. Sí, por 23 años. Por eso, y yo vi mi mundo, o sea, yo creo que hay dos momentos trascendentales donde yo he visto desplomarse cosas. Fue la caída de las dos torres y luego ese día, yo diría ese nefasto día donde un Hipólito Mejía sudoroso dejaba que otro hablara por él y dijera lo que estaba pasando. Entonces yo me sentía muy mal porque yo decía, pero es que yo no tengo nada, yo no tengo vela en ese entierro. A mí me contrataron. Pero luego tuve que entender que por haber sido contratado por esa compañía, en este edificio donde hoy estamos haciendo esta entrevista, estaba esa compañía. Y que yo tenía que sufrir las consecuencias. Un día un abogado del Estado me llamó y me dijo que mis canciones, o sea, las de ese disco, pertenecían al Estado Dominicano. Yo le dije, pero es que Hipólito no escribió ninguna canción conmigo, es que nadie ha escrito una canción conmigo que tenga que ver con esta gestión gubernamental. Ustedes lo que quieren decir es que el máster, porque ahora es bueno dar un poquito de cultura en cuanto a eso. No es lo mismo el máster de un disco que las canciones. O sea, el máster es las canciones como están grabadas en ese disco y sí pueden pertenecer a una compañía. Cuando tú haces un contrato con una compañía, haces un disco para ella, los máster de lo que tú grabes, como ella fue la que invirtió en eso, obviamente esos máster, esa forma de grabarlas, o esa forma como son grabadas, pertenecen a la compañía. Pero tu canción, tu derecho intelectual sigue siendo tuyo. O sea, tú puedes hacer esa canción en otras versiones. ¿Y qué tú En le dijiste ese momento a a ese mí me señor? prohibieron hacer mis canciones como yo quisiera. O sea, me quitaron mi patrimonio. Luego, cuando hay el cambio de gobierno, yo tuve una reunión con el presidente, con la primera dama, y ella fue la que dio la orden de que se me devolvieran mis derechos. O sea, que tuviste un periodo como de 2 años, ¿no? De 2 años y medio. Que te castraron. Sí, me dejaron sin voz, que era mi canción. ¿Y qué hiciste en ese tiempo, Pavel? Mirar para arriba, ver cómo el techo cogía telaraña, escribí muchísimas canciones, hice un disco el cual me dejó muchísimos éxitos, que ha sido el disco más oscuro de mi carrera por la etapa donde yo estaba pasando. Engordé como 40 libras, después rebajé esa misma 40 libras. Y a nivel sentimental, a nivel personal. Iba como mis libras. ¿Tú entiendes? O sea, así como te estoy descubriendo el subir de peso y el bajar de peso, así mismo iba mi vida. Porque yo creo que todo eso fue un gran detonante, fue una gran depresión. Entonces, de ahí salieron canciones como viene gente que no se da cuenta que la vida es corta. Por lo menos la mía lo es, si tú ya no te asomas. Y lo malo que tiene la gente es que no se da cuenta que miente cuando dice pasado es pasado, que no quiere tener a su lado de nuevo el amor. Nacieron esas canciones que obviamente retratan esa época y dejan como consecuencia un disco al cual yo le titulé Atlantis, que es un disco que por mi estado emocional yo dedico a mi hijo, el cual veía como mi cable a tierra. Entonces, a partir de ahí, ese disco dejó como resultado éxitos como ese que te acabo de cantar, Viene Gente, Santiago de Frente, Por Honor, muchísimos temas.
Yo diría que ha sido el disco que más éxitos continuos ha lanzado mi carrera. O sea, que tuvo aparte algo de Paso a Paso. productivo, ¿verdad? Ese tiempo. Sí, sobre todo la etapa creativa. Yo creo que fue una etapa creativa plagada de sufrimiento, pero al mismo tiempo abundante de satisfacción, porque gracias a eso, gracias a ese disco y a esa situación, consigo mi primer contrato como imagen de una compañía, no sé si la puedo mencionar. Claro. Bueno, pues Orange Dominicana me asume como un nuevo valor y así fue transcurriendo el tiempo, fueron transcurriendo exitosas giras universitarias y esas giras universitarias dejó como consecuencia una generación en la cual te incluyo que creció junto a mi canción. Pavel, cuando habla de ese tiempo donde escribiste esas canciones, donde te contrata Orange, es un tiempo que se puede decir de madurez, o sea, te fuiste formando bajo ese fuego. Sí, sí, totalmente, tú lo acabas de describir. Entiendo que la abundancia que vino después fue producto de vivir en un país inhóspito que dejó como consecuencia la enseñanza para enfrentarme a cualquier situación. ¿Te creó eso alguna animadversión permanente hacia el PRD, hacia Hipólito Mejía, cuando estabas sumido en tu depresión, mirando al techo, donde los culpables visibles podría ser esa gestión gubernamental que tú has mencionado? ¿Eso marcó una apatía hacia ese color, hacia esa fuerza política? No, para nada. Luego yo empecé a verlo como son, como personajes pintorescos. Y en la medida que todo se ha ido desarrollando, yo creo que la sociedad misma ha visto la descomposición de una fuerza política que hoy debería estar en la oposición de una manera más digna. Entonces yo realmente no lo veo ni con rencor ni con nada. En ese momento, obviamente, yo era un joven, vuelvo y te reitero, de 23 años que tenía simplemente sus canciones como patrimonio. En ese momento que te despojen de eso, es lo mismo que a una gente que tiene 40 años viviendo en una casa vayan y lo desalojen. O sea, yo me sentí así. Y yo creo que en la medida que yo pude sublimar mi dolor con canciones, yo fui viendo a esos personajes como lo que eran. Y el hecho de que Margarita Cedeño te haya recibido, de que se te haya resuelto en la gestión de Leonel Fernández, te hace también crear afectos hacia esa fuerza política. Esta definición que apoyaste abiertamente a Danilo Medina en las pasadas elecciones, que prestaste canciones, imagen, ¿eso te conecta o no tiene nada que ver? Yo creo que de una forma u otra, o sea, sería absurdo yo frente a las cámaras decir que no me conecta, pero claro que sí, claro que me conecta. Yo creo que más que con una fuerza política, con la actitud de decir, mira, son los derechos autorales de un joven, que hay que devolverles. Porque no digo, o sea, hablo en plural porque en plural tengo que decir porque hubo otras personas que fueron afectadas, a las cuales también se le devolvieron cosas que no llegaron a salir por ese impedimento. Entonces yo creo que sí, que eso dejó como consecuencia una relación. Yo creo que lo más grande que puede tener un ser humano es el agradecimiento. Pero yo creo que no tiene nada que ver con Danilo eso. Ya lo de Danilo es el seguir una ideología que me parecía la más justa. O sea, yo entiendo. ¿Te sientes orgulloso de haber apoyado a Danilo hoy día? ¿Te sientes orgulloso del gobierno que está haciendo? Yo entiendo que está tomando muy buenas decisiones. Yo espero que no haya ninguna torcedura en el camino. Yo tengo mucha fe y mucha confianza en ello. Pero yo sé que si el partido de oposición hubiese sido el ganador, nosotros hoy no estuviéramos cayendo a mordidas. No estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. ¿Ha tenido algún costo en tu carrera como artista afiliarte públicamente o publicarte con una ideología, con un color?
Yo creo que los tiempos han cambiado y que la gente ha aprendido a que los artistas son seres humanos también y que tienen derecho como ciudadanos a elegir cuál es su candidato y cuál es la ideología a seguir. Yo creo que en el momento que yo asumí ese perfil, pues asumí la responsabilidad que venía detrás. Asumía la responsabilidad de tal vez no tocar en los 15 años de las hijas de uno de los PRDistas, por ejemplo, o a lo mejor en una de las bodas. Sigue siendo muy exitoso. Repasamos lo que sucedió con el primer disco, el impasse de la situación con la disquera, pero te has sabido remontar. Claro. O sea, que nada de eso te ha detenido. No. De hecho, describimos la etapa donde empiezo a hacer imagen de Orange. Luego de eso, de ese exitoso disco Atlantis, hice un Big Band, el cual pude llevar a un DVD que eran, precioso, que eran nada más y nada menos que el compendio de las mejores canciones de Paso a Paso y las mejores canciones de Atlantis, llevadas a un concepto Big Band con 32 músicos. Yo armé un equipo de dominicanos que llevó a cabo un trabajo tan trascendental que fue acogido por HBO Latino en Estados Unidos como el primer largometraje musical hecho en República Dominicana. Precioso. Expresado por esa cadena durante 1 año y medio, que llegó hasta el 2010, y que en el 2010, cuando yo lancé, que eso con dinero no se logra. O sea, eso quedó como si yo hubiese invertido 30 millones de dólares en mi carrera, porque en mi nominación al Grammy Latino en el 2010 vino de la mano con toda la publicidad que yo tuve antes, gracias a HBO con el Big Band. Entonces, yo creo que sí, que nosotros podemos, y en esa ocasión se demostró que un trabajo de calidad hecho en República Dominicana tenía una factura internacional. Luego que haces ese Big Bang, que te reportó muchísimos éxitos, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo paso? Porque vemos que eres insaciable, o sea, vas subiendo y subiendo. No, luego de eso ya yo tenía mis planes de empezar a producir para otros artistas, pero empiezo a colocar canciones, me grabó una canción Gilberto Santa Rosa, hice varios dúos, Franco De Vita me llevó de gira. Empezó la cosa a florecer internacionalmente. Háblame de esa relación con Franco De Vita, que ha expresado públicamente una admiración por ti, como si tú fueras el artista más grande que él, más viejo que él, y que él creció oyendo tus canciones. O sea, es una cosa muy, muy loca lo que ha pasado con él. Él un día me dijo que él había conocido pocos artistas que lo hayan estremecido tanto, y que por eso yo creo que se dio la relación. Franco De Vita es una de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida, a nivel humano. O sea, y fue un tipo que cuando me conoció me dijo, ¿dónde tú estabas metido? Yo le dije, en mi casa. Y él me dijo, pues ha llegado la hora de salir de la casa. Y me llevó de gira con él. Yo diría que eso dejó como consecuencia una exposición internacional, y 2 años más tarde estaba yo entonces de gira con Juan Luis Guerra en España, abriendo todos los conciertos que él hizo en su gira española de la Travesía Tour. O sea, que estás en manos de gente muy importante de la música latina, que entiendo que ese público también pues ha sembrado ahí tus canciones. Yo diría que ellos haber sido puente entre su público y yo dejó como consecuencia una legión de seguidores que hoy son lo que boca a boca han hecho crecer en mi música. ¿Cómo te hizo sentir la primera nominación al Grammy? Porque cuando tenemos un merenguero colocado, un bachatero, ok, porque nadie es mejor que nosotros en eso, pero en tu caso, que tienes de frente a tantos artistas del mundo, de España, de México, de Chile, de Argentina, de Venezuela, tú poder colocarte en una nominación así. Mira, mi nominación fue tan trascendental que por eso lo asumo como premio, fuera de los clichés, porque no es verdad que a ti te nominan, de que no, la nominación es un premio. En este caso sí lo fue. En este caso sí lo fue porque te voy a decir, hay algo que aquí no se le dio mucha publicidad, pero yo me convertí en el primer dominicano en la historia en ser nominado al Grammy sin pertenecer a un género tropical. Y eso me lo hicieron saber cuando yo llegué allá a Las Vegas. Cuando yo veo que me están aplaudiendo, gente de la academia, eso, yo digo, ¿pero por qué? Me dice, tú te convirtiste en el primer dominicano que no pertenece a un género tropical y que es nominado. Es justamente la observación que hago, estabas compitiendo con los mejores del mundo. Pero no solo eso, a eso voy. ¿Qué pasa? Que
la primera nominación de un artista al Grammy puede ser como mejor nuevo artista, mejor single, mejor video, nunca mejor álbum de cantautor. Y a mí me nominaron con la gente que yo siempre he admirado. O sea, mi primera nominación al Grammy fue con Rubén Blades, con Silvio Rodríguez, con Jorge Drexler y con un excelente cantautor colombiano llamado Santiago Cruz. O sea, gente que yo he admirado toda la vida y que de repente yo estaba al lado de ellos en una nominación. Wow. Entonces ya yo creo que ahí ya, vuelvo y te reitero, ni con 30 millones de dólares invertidos en una carrera eso pasa. Eso pasa porque estaba para mí. Te han pasado muchas cosas buenas, yo siento que sí Dios ha sido benévolo contigo, porque además de ser exitoso como cantante, como autor, también como figura para importantes marcas. Hablábamos del caso de Orange, pero también tus canciones han sido tomadas para campañas de importantes productos y compañías aquí en República Dominicana. Sí, ya yo he hecho, de hecho, he participado en campañas, si podemos mencionar Claro. las marcas, bueno, Crisol, la Cervecería Nacional Dominicana en su tiempo, antes de Ambev, obviamente, y yo creo que esa exposición publicitaria me ha hecho hacer alianzas estratégicas con esas marcas, que son las que han fomentado y las que han patrocinado las iniciativas que yo he tomado de hacer Big Band, de hacer esto, y de hacer producciones aquí y allí. Entonces, luego de eso, abrí mi compañía productora, que se llama Pavel Corredor Music Group, y desde esa plataforma lanzamos a Héctor Aníbal y a Denis Quiñones. Te da la gana, no sabes todo lo que puedes. Dice mi mamá que lo que empieza bien, termina bien, y tú naciste bendecido, fuiste revelación del año. Eso marca. Sí, antes de tener un disco, de hecho. O ¿Cómo? sea, yo salí y fue por todo el activismo que tuve ese año, porque ese año fue que me descubrió también, vamos a decir, como talento el señor Dani Rivera. Me llevó a Nueva York a estar con él. Abrí conciertos para Fito Páez. Hice un sinnúmero de opening act. Y como que las canciones mías, ya la gente se las sabía sin existir un disco físico. Porque sábado tras sábado en Casa de Teatro, yo fui creando una legión de seguidores que fueron mis defensores hasta la muerte. Y hasta hoy tengo esos defensores yendo a cada uno de mis conciertos. Entonces, yo creo que eso, los coronistas de arte en esa ocasión se hicieron eco de eso que estaba pasando conmigo en las calles y salí como revelación del año. Y tenías una competencia dura porque estaba Sex Appeal también, que estaba muy pegado. Que tenía un disco y que tenía de todo, pero mi hermano Sex Appeal en ese año me perdonó, yo creo que sí. Sí. Además, viniendo de un género tropical, que era lo que hablábamos, y yo haciendo, obviamente, baladas y canción de autor. Pero en esta oportunidad los cronistas no se equivocaron, porque hasta ahora ha demostrado que merecías ese premio. Esto trajo Sí, también... porque también tú sabes que también estaba la cosa de que si tú te ganabas una revelación del año, ya, eso te azaraba y ya tú no... ya tu carrera no iba para parte. Pero ¿verdad? tenemos muchos casos de revelación del año que han sido exitosos. El No, caso de Pochi, del Torito, o sea Pero que... también a mí me tocó romper el maleficio con los solistas ahí, ¿entiendes? sí, O sea, sí, no sí, había sí. un solista que se haya ganado. O sea, primero, hasta la época que yo me gané, no había un solista que se hubiese ganado el revelación del año, por llamarlo Sí. así. Entonces, me gano por primera vez revelación del año como solista, pero también mantengo una carrera. Entonces, a partir de ahí yo creo que se escribió un idilio entre los Cassandra y yo, donde me gané 4 veces consecutivas el artista del año, gané luego espectáculo del año con el Big Bang. El año siguiente después gané mejor video por el video de Dime Se Lo Ves, dirigido por Tabaré Blanchard. Qué bello ese video. Y un video mágico, un video mágico. Impresionante, muy talentoso ese. Y esa Tabaré. canción, una canción preciosa también. Que no solamente salió Pavel como solista después de Anthony Ríos, sino que tenemos a Watson. Claro. Pero qué mal que ahora, este año, siendo ustedes artistas, no solamente con una carrera estable en República Dominicana, sino también a nivel internacional, son grandes estrellas de la balada pop. ¿Por qué no están nominados? ¿Por qué sacar el renglón de solista? La excusa que dio Acroarte es que siempre somos Watson y yo.
Y yo dije, pero ok, entonces ¿dónde está el fenómeno Nuria y Alicia Ortega? O sea, que si nos vamos a eso también es comparable. Pero si tienen carrera activa, si tienen éxito, si existen, no entiendo el argumento. ¿Cómo te hizo sentir a ti este argumento? A mí, yo no tengo ni siquiera una manera de sentirme al respecto. Yo creo que yo hice un trabajo y el trabajo está ahí. Pero yo siempre he dicho que ese premio es de Acroarte y le digo a los hermanos colegas que no salgan a plagosear un premio que no les pertenece. Yo entiendo que el premio prestigioso eran los Casandras. O sea, a partir de ahora los Soberanos son un premio nuevo. Y si ellos quieren empezar a mal escribir su historia desde su primer intento, ya eso es una decisión de ellos. A mi entender, el Casandra trae con su nombre una legendaria carrera como premio. Y obviamente se volvió en un premio prestigioso como Casandra. El Soberano, vuelvo y te reitero, es un premio nuevo que empieza a escribir su historia ahora. O sea, yo creo que eso lo exenta de cualquier prestigio, o sea que adelante. Pero que yo aprovecho la oportunidad para lamentar realmente, teniendo nosotros en ustedes dos de los artistas más importantes de esta nueva generación, que no se han pues tomado en cuenta en el único premio que, aunque empieza y es nuevo, es el único premio que hay, pero qué bueno que también en el caso tuyo, en el caso de Watson, ha tenido oportunidad de ser reconocido por ASCAP, por los Grammy, por otros premios internacionales que también ponen de manifiesto que su carrera sigue existiendo y que sigue pasando algo. Claro que sí. Y yo entiendo que Watson ha hecho... Fíjate que Watson sale después de que yo salgo y a partir de su salida también fue bendecido con un recibimiento a través del Grupo Negro y después de él como solista. O sea, yo creo que sí, que en República Dominicana, a partir de nuestra aparición, hubo un resurgir en esto. Hablando de resurgir y de cosas nuevas, una persona tan inquieta como tú no puede estar tranquilo ahora. ¿En qué estás? Yo estoy, ahora mismo acabamos de lanzar la semana pasada el Big Band Núñez 2, que fue grabado en el 2011. Al contrario del otro, es un disco que va a dejar como consecuencia un DVD. El otro fue un DVD que dejó como consecuencia un disco. Entonces fuimos a Miami, estuvimos haciendo un media tour bien extenso y yo creo que ese media tour, aparte de lo que hemos hecho aquí, ha dejado como consecuencia que el Big Band de la semana pasada hacia acá esté entre los 8 discos más vendidos en iTunes Latinoamérica. Entonces, ¿qué? Sí, entonces se lanzó. ¿Cómo es posible que no esté nominado en el Premio Dominicano? Un artista que está haciendo eso a nivel mundial. Y eso que pasó, que esa misma semana me llegó la noticia de que estoy nominado al Emmy como canción para publicidad por una canción que hicimos a Mili. Hicimos una canción que se llamó De Isla a Isla para Mili y Víctor Manuel en su álbum y esa canción fue asumida por Telemundo para hacer la publicidad del canal y entonces Emmy nominó esta canción por el impacto de la publicidad. Eso es ahora mismo. Ahora, right now. Entonces, aparte de eso, obviamente, ese álbum, Big Band Núñez 2, tiene un bonus track, que es el que yo estoy promoviendo ahora, que se llama De Repente, que dice: de repente te perdí, aunque digas que no es cierto, te conviertes en canción cuando se acabó el concierto. Entonces, qué bello. Yo quiero oír más. Ah, bueno. De repente voy a ti cuando más tú te me alejas. De repente estoy sin ti y mi vida es más compleja. Hoy me encuentro aquí leyendo libreto de tu teatro, tan frívola y tan lejana como nieve en un retrato. De repente no me dices lo que pasa por no herirme. De repente
sé que finges, de repente te perdí. Aunque digas que no es cierto, te conviertes en canción cuando se acabó el concierto. Tú me vas a dejar el CD ahora mismo, ¿verdad? Bueno, ¿Dónde está esa canción? Yo te puedo dejar ese CD, anda por ahí. Pavel, muchísimas gracias. Yo lamento que no hayamos compartido un vino, bueno, mejor, porque si con esas canciones me pongo a tomar vino, no terminaba el programa. Pero yo creo que la tenemos pendiente. Yo, así como yo vine a ver el programa, yo espero verte en uno de los conciertos y poder compartir ese vino tras bastidores. Y Así luego, será. obviamente, las canciones en vivo. Así será. Muchísimas gracias a Pavel, gracias a ustedes en esta edición del especial que hemos concluido conociendo y celebrando la carrera de uno de nuestros jóvenes talentos de la música dominicana aquí en este país y en todo el mundo. Que viva la República Dominicana, que viva nuestra música, nuestro folclore y que viva Pavel. Amén. Muchas gracias.